Bien, hermanos, Dios les bendiga. En esta preciosa hora queremos dirigirnos a ustedes. Esta noche me acompaña mi hermana Dina Lazo, quien va a estar compartiéndonos muchos testimonios del poder de Cristo. Quiero darle a ella un tiempo para que pueda saludarnos a todos y pues el tiempo es de mi hermana para que pueda dirigirse a todos nuestros hermanos y amigos que estarán viendo este video. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer poder compartir de la grandeza que Dios ha hecho en mi vida. Pues sabemos que el tiempo de los milagros no ha pasado y pues se me ha dado la oportunidad de poder compartir de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y pues quisiera empezar contándoles que mientras yo formaba parte de la juventud de la iglesia, en estos tiempos yo veía cuántos jóvenes en todo el mundo se iban apartando del Señor mientras ellos crecían, hacían sus planes. Y yo veía todo eso y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero servirte. Y esa es una petición que yo le hice a Él. Yo quiero servirte, dame las fuerzas para poder servirte. Al pasar los meses y ponía Él en mi corazón que yo tenía que orar mucho porque venía una prueba grande para mi vida. Pasaron como 3 meses. Y a los 3 meses yo caí enferma. Empezó como con una gripe, hermano. Una gripe normal, como una fiebre. Algo sencillo que no pasa nada. Me quedé ya en casa. Pero después esa gripe, esa fiebre, empezó a darme como un dolor en la espalda. Y empecé a ignorar eso. Pero después empezó el vómito, empezó la debilidad que yo ya no podía pararme. Entonces mi abuelito me llevó al doctor. Porque en ese tiempo no teníamos seguro de salud. Me llevó a un doctor ahí de la comunidad. Y el Señor, pues, sin saber, bueno, nosotros pensamos que él era un doctor primario y pues él era un especialista en riñones y me dijo, tú no tienes un simple virus de gripe, tú tienes una infección en el riñón, me dijo. Y me mandaba para el hospital. Cuando yo llegué al hospital solo me daban acetaminofén y me mandaban para la casa. Y hacían esa historia como en 3 veces. Luego una noche, él me hizo muchos exámenes, el doctor, y una noche le habló a mi abuelo que si no me llevaba al hospital yo me iba a morir. Y le dijo al doctor, si usted no la lleva, yo voy a ir con usted. Y un doctor, usted sabe, en estos países es muy ocupado, muy solicitado. El doctor se tomó el tiempo de ir con mi abuelo para llevarme al hospital y ir a explicarle a las personas del hospital de que yo estaba muriendo, que yo tenía algo en mi riñón, una infección, decían ellos supuestamente. Empezaron ellos a darme antibióticos, me decían, no, tú tienes una infección en el riñón. Y pasé ahí hospitalizada como una semana, me mandaron para la casa. Pero luego después yo no me levantaba, la fiebre seguía, la debilidad en mi cuerpo, los vómitos, las náuseas, empezaba a hacerme como una mariposa roja en mi cara. Y empezó el doctor a decir, no, tú no tienes una infección sencilla de riñón, tú tienes una enfermedad que se llama lupus nefritis, que es una enfermedad que tu sistema inmune ataca tu riñón. Pero él me daba medicinas y me decía, es una enfermedad que no es muy común, me decía. No hay mucho estudio de cómo tratarla y él hizo lo que pudo, pero hay un punto donde el doctor dijo, yo ya no puedo hacer nada, te voy a referir a los Institutos Nacional de Salud, que ahí están los mejores doctores del mundo y ahí ellos van a poder ayudarte. Y fue un proceso grande, él me pudo ayudar a poder entrar a ese hospital, que ellos hacen estudios con uno y a la vez le ayudan a uno a darle medicamentos. El mismo doctor que la trató primera vez me refirió al Instituto Nacional de Salud. Cuando yo llegué ahí, empecé en el departamento de los que tratan los riñones. Luego llegó ese departamento y dijo, nosotros no podemos hacer nada por ti. La enfermedad no para, te está destruyendo tus riñones. Tú tienes algo más severo. Tú no tienes el tipo de lupus nefritis, tú tienes el peor caso de los lupus. El lupus que se llama lupus eritematoso sistémico. Y entonces me refirieron al departamento de reumatología. Empezó la doctora con las medicinas. Yo llegué a tomar un estimado de 29 pastillas diarias para todo. Y entonces la enfermedad iba progresando. La enfermedad empezó a destruir mis pulmones. Yo llegué a tener una neumonía como de 6 meses, que yo ya empezaba a toser sangre. Yo ya no podía dormir acostada. Y yo estaba en ese proceso. Y eso fue... Quiero pausar ahí porque ahí fue la primera sanidad que Dios hizo en mi vida. En ese periodo, En ese periodo había pasado quizás como solo 8 meses de la enfermedad, sí. Y entonces, pero lo que más empezó, aparte de los riñones, el siguiente órgano que empezó esta enfermedad a dañar fueron mis pulmones.
mis pulmones me daban inhaladores y todo, y yo ya casi no podía respirar. Y luego en una de esas que... Hicieron examen que sus pulmones... De todo, sí, que era neumonía, pero no podían pararlo. Yo estaba en medicamento, en esteroides, en todo tipo de inhaladores y no podían parar la enfermedad. Y en una de esas hubo una emergencia en mi familia, que a mi abuelita pues le habían diagnosticado un tumor en su cerebro y pues nosotros queríamos traerla a este país para ver una segunda opinión de los médicos, ¿no? Y yo estando en ese proceso de la enfermedad, tuve que ir por ella, a traerla. Y cuando yo llegué allá, llegaron 3 hermanos de una iglesia, de donde yo crecí, la iglesia Apóstol y Profetas del Cantón El Triunfo. Y llegaron 3 hermanos, un hermano anciano y 2 hermanas. Y cuando me vieron allí me dijeron, venimos a orar por su abuelita, pero nos alegramos tanto que usted esté aquí porque vamos a orar por usted también. Y empezaron los hermanos a orar. Y yo pues era una joven, jamás había experimentado una sanidad de Dios en mi vida. Sí, lo había visto obrar, había leído su palabra y había escuchado testimonios, pero jamás en mi cuerpo. Y mientras oramos,